Gracias, María. Un tercio de la población mundial sufre el impacto de la desertificación y se calcula que el 45% de la superficie terrestre está afectada por la pérdida de tierras. Son datos de Naciones Unidas que hoy conocemos en el día en el que se celebra la lucha mundial contra la desertificación y la sequía. Vamos a saludar a Jesús Samperiz, miembro de Ecologistas en Acción. Buenos días, Jesús. Buenos días. Bueno, ¿qué efectos está teniendo ya el avance de la desertificación? Bueno, la desertización no deja de ser el resultado de la degradación del suelo, ¿no? Promovido pues, por la erosión, la salinización, el agotamiento y la contaminación de los acuíferos, y todo eso hace que se pierdan nutrientes. Entonces, lo que antes era un terreno que podía albergar una vida de una manera más, digamos, normalizada, pues de pronto pierde esa capacidad. Pero bueno, pues seguimos un poco con un plan. Bueno, perdona, no sé si me querías hacer más preguntas. Sí, quería que nos explicases cómo esa falta de recursos, esa pérdida de recursos, esa dificultad para tener acceso al agua, a producir alimentos, está detrás de algunos conflictos en el mundo, de movimientos migratorios importantes. Tiene mucho que ver la actitud del hombre, sin duda. Fíjate que siguiendo el mismo planteamiento científico que ya en el año 72 hablaba de los límites del crecimiento, el informe de Roma decía que no se puede crecer al infinito en un sistema cerrado, pues desde el comienzo de este siglo, del siglo XXI, se está hablando de los límites del planeta, que es mucho más que el cambio climático. No solo es que el cambio climático, pero también son más cosas, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la contaminación química, el cambio de los usos del suelo. Ahí está la mano del hombre que está utilizando los recursos naturales pues de una manera no especialmente, digamos que poco inteligente. Entonces, el ciclo del fósforo y del nitrógeno, que es algo de lo que no se está hablando, la repercusión de la agricultura intensiva, pues está generando que el sistema, la Tierra, que es un sistema unitario, que no es aquí España, aquí África y allá Nueva Zelanda, sino que es un ser vivo, la vieja Gaia que se decía, pues se resiente de una práctica que además del ciclo natural que puede tener el planeta, pues está teniendo una especie que le está haciendo bastante daño. Podríamos pensar que esto es algo que afecta a países en vías de desarrollo. Rápidamente la imaginación se nos va al continente africano, pero hemos visto, sin ir más lejos, la situación de la margen derecha de la cuenca del Ebro. Hemos hablado con la alcaldesa de Mirandell hace un momento, están en sequía prolongada o en situación de escasez. En el caso del Huerva, por lo tanto, este es un fenómeno que nos afecta a todos, como bien nos estabas contando, de forma global. Sí, sin duda, pero hay que diferenciar entre sequía y escasez, porque sequía es efectivamente cuando la pluviometría disminuye, que es un hecho. Pero la escasez también sucede porque le estamos exigiendo a los recursos hidráulicos le estamos pidiendo un mayor consumo que el que es capaz de dar. Cuando se habla de cambio climático, a veces se habla de lucha contra el cambio climático. Yo creo que habría que hablar de adaptación. El cambio climático no es algo que sea reversible en el corto plazo. El ser humano tendrá que adaptarse. Si hay una vía de tren que va a la orilla del mar y sabemos que el mar va a aumentar de altura, pues lo inteligente es apartar la vía, no hormigonar la vía hasta que al final el mar se nos la lleve por delante. Y con el agua pasa un poco lo mismo. Eso resulta un poco paradójico que ante una perspectiva de disminución importante de agua, pues se siga aumentando el regadío, ¿no? Entonces, habrá que tendremos que acomodar el paso del ser humano al paso del escenario en donde nos estamos desenvolviendo. Y sin embargo parece que por aquí quizás aquella maldición bíblica de crecer multiplicados y dominad la tierra, pues estamos pasándonos un poco podemos llegar a ser una estirpe perniciosa para el planeta. Ojalá la inteligencia, aunque hay casos por ahí de cierto terraplanismo sobre estas cosas, la inteligencia humana y la capacidad de pensar, que quizás sea para lo que están hechos estos días, ¿no? Para hacerlos pensar un poco y repensar sobre qué modelo de vida y de convivencia estamos navegando para que podamos llegar un poco a mejor puerto que el futuro parece que nos augura. Jesús, y más allá de frenar, que entiendo que es uno de los objetivos, ¿es posible revertir la desertificación, reparar lo que ya se ha perdido?
La vida va hacia atrás en muy pocas ocasiones, ¿eh? Yo por lo menos hasta ahora no he conocido ninguna. El ser humano tendrá que adaptarse a la realidad. Si vamos a tener menos recursos, si vamos a tener una situación distinta, si vamos a tener más altas temperaturas, pues lo que tendrá que hacer el ser humano es adaptarse a esa realidad y organizar su vida, repensar la globalización, repensar todo el modelo de agricultura, repensar una serie de cuestiones para que para intentar, quizás el camino sea que el mercado no sea el dios que todo lo domina, buscar poner un poco al ser humano y sus necesidades, como en algunas ocasiones, por ejemplo en la pandemia se ha hablado mucho sobre esas cosas, buscar poner al ser humano en el centro de la vida y no tanto el mercado y el beneficio cortoplacista. Pues hoy sin duda es un día ideal para hacer ese ejercicio de reflexión, para repensar y para mirar a cómo se nos está quedando el planeta. Pues Jesús Amperiz, miembro de Ecologistas en Acción, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a ustedes.